Bueno, continuando con esta tercera jornada del séptimo Congreso Internacional de Arbitraje, nos toca tratar un tema que hemos titulado El árbitro de emergencia, las medidas cautelares y los laudos parciales. En esta ocasión nos acompañan como moderador el doctor Alfredo Bullard. Él es magíster en Derecho por la Universidad de Yale, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del estudio Bullard, Falla y Ezcurra y árbitro registrado en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. También contamos con la presencia del doctor Huáscar Ezcurra. Él también es magíster en Derecho por la Universidad de Yale, abogado por la Pontificia Universidad Católica, socio de Bullard, Falla y Ezcurra Abogados y árbitro registrado en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica también. Nos acompaña esta noche el doctor Gonzalo García Calderón. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica, socio de Vidal Montero García Calderón Abogados y árbitro registrado en el Centro de Arbitraje de la Católica. También contamos con la presencia del doctor Franz Kuhnmüller. Él ha sido director de arbitraje administrativo de OCE, ha sido también secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, consultor en temas de arbitraje y árbitro registrado en el Centro de Arbitraje de la Católica. Finalmente, también nos acompaña en esta noche la doctora Marianela Ledesma. Ella es jueza civil supernumeraria de Lima, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A todos ellos recibimos con fuertes palmas, por favor. Cedo la palabra al doctor Bullard, quien va a moderar esta mesa. Bueno, buenas noches. El tema que nos toca es un tema particularmente interesante, en primer lugar porque vamos a evaluar o vamos a conversar un poco sobre las innovaciones que la ley tiene en temas de cautelares y vamos a hablar sobre algunas cosas que la ley no tiene, pero que parece que, siguiendo la tendencia en el arbitraje internacional, posiblemente llegue al Perú con relativo poco tiempo, que es la figura del árbitro de emergencia, que está íntimamente vinculado, por supuesto, a lo que usualmente llamamos medidas cautelares. Lo cierto es que el arbitraje muestra tener muchas ventajas sobre la jurisdicción ordinaria, en términos de especialidad, en términos de celeridad, pero también tiene muchas desventajas, y una de esas desventajas está precisamente en, uno, el lado de ejecución, que está muy vinculado a las medidas cautelares, y dos, en la facilidad que se tiene de tener un tribunal disponible para poder dictar medidas cautelares, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con la jurisdicción ordinaria, el tribunal inexiste hasta que no se constituye. Y entonces, ¿qué hacemos si hay la urgencia de una cautelar? Y esto ha generado en el Perú, creo que un mecanismo legal bastante bien logrado que permite balancear, en base a la ley modelo UNCITRAL, la posibilidad de obtener cautelares judiciales y concordarla con la posibilidad de tener cautelares dentro de un proceso arbitral. Y esta figura del árbitro de emergencia, que es una cosa que vamos a discutir, justamente se engarza en esos temas. Y por eso tenemos un panel un panel de lujo que nos va a permitir discutir varios de estos aspectos. La mecánica que vamos a seguir es, yo voy a formular algunas preguntas a cada uno de los integrantes del panel. El integrante designado contestará las preguntas, luego haré yo un pequeño comentario y le pasaré a los miembros del panel que quieran comentar sobre ese tema particular o sobre esos temas particulares para que lo comenten, y luego pasaremos a otro miembro del panel con un nuevo paquete de preguntas para ver si podemos cubrir los aspectos más importantes. Y vamos a comenzar con Marianela. Marianela, de pronto vale la pena conversar un poco sobre cómo funciona en el sistema peruano la tutela cautelar cuando uno está frente a un arbitraje, o más bien dicho, cuando uno está antes de que tengamos el arbitraje, a cuando ya está el arbitraje o el tribunal constituido, ¿no? Y en esa misma línea, ¿cuál es el espectro y los alcances de la tutela cautelar en el arbitraje? ¿Qué límites puede tener una medida cautelar dentro del proceso arbitral si uno la compara con la posibilidad de obtener una cautelar en un proceso judicial? Y en esa misma línea, ¿es posible que una medida cautelar se emita a través de la figura de un laudo parcial, de algún tipo de laudo? ¿Es una suerte de laudo innominado? ¿Cuáles serían las ventajas de considerarlo o no considerarlo un laudo?
Muy bien, ante todo mi saludo y mi agradecimiento al Centro de Conciliación y mis felicitaciones porque por su manera perseverante de seguir estos temas arbitrales. Sobre la primera pregunta que plantea Alfredo en relación a qué es lo que sucede en el escenario judicial cuando se pide una tutela cautelar. Primero hay que dividir en dos situaciones. El primer escenario en el que no existe ningún procedimiento arbitral, en el que existe un convenio arbitral, en el que al futuro podría de repente iniciarse un procedimiento arbitral, y el segundo escenario es en el que sí existe un procedimiento arbitral, en el que el árbitro ha dictado una medida cautelar y lo que busca el árbitro es darle viabilidad a esa medida a través de la ejecución judicial de la medida cautelar. Me referiré al primer plano, ¿no? En el primer supuesto partimos de la idea de que el ciudadano que ha planteado un convenio arbitral requiere en ese momento una tutela judicial, al margen de que la competencia del tema que se va a discutir a futuro sea el arbitraje. Entonces, partimos de una primera idea, la tutela judicial no es renunciable. Todo ciudadano, por más que pacte un convenio arbitral, tiene en la expectativa de ser asistido por tutelas judiciales cuando requiera la urgencia de una medida cautelar. Ese es un plano. Luego, esta medida o esta tutela urgente cautelar que dicta un juez, le dicta condicionada a algo, porque la esencia de una medida cautelar es una medida que instrumentaliza una futura decisión que se va a obtener, ¿no? Y por lo mismo que instrumentaliza, su vida siempre va a ser efímera, provisoria, temporal, ¿no? Entonces, el juez, cuando dicta la medida cautelar, le dice, te dicto la medida condicionada a que se promueva un procedimiento arbitral en un plazo que por ley señala la ley, ¿no? Tercera idea, ¿no? El hecho de que se pide esta tutela urgente, como señala la propia norma, no implica una renuncia a la competencia de los árbitros, ¿no? Un tema es un aseguramiento de urgencia ante la inexistencia todavía de la constitución de un tribunal arbitral, y otra cosa es lo que a futuro estos árbitros van a decidir. Ahora bien, pero esta parte de esta historia también tiene una continuación, ¿no? ¿Hasta dónde va a seguir operando el juez del Estado frente a las tutelas urgentes que se le piden? Entonces, esa actividad que hace un juez va a estar condicionada primero a que se constituya el tribunal arbitral. Una vez constituido el tribunal arbitral, cesa la competencia de los jueces y serán los árbitros los que asumirán la competencia para conocer esa medida cautelar que dictó el juez del Estado. Y acá vamos a ver algunas disquisiciones. Los árbitros, cuando asumen el dictado, cuando asumen la competencia arbitral, pueden perfectamente hacer lo siguiente, como también lo dice la propia ley, de oficio modificar, replantear las medidas que haya tomado el juez, ¿no? A pesar que las medidas hayan quedado firmes, los árbitros pueden perfectamente modificar la medida y aún esas modificaciones pueden hacerlo de oficio. Ahora, el segundo escenario al que me quería referir. El segundo escenario al que me quería referir es cuando sí existe un procedimiento arbitral instalado y los árbitros perfectamente dictan una medida cautelar. La gran debilidad que van a encontrar ahí es que se requiere muchas veces el uso en algún momento de la fuerza, del ius imperium que está concentrado en las actividades judiciales, y el árbitro va a tocar las puertas de la jurisdicción precisamente para complementar la eficacia de esa medida, ¿no? Y acá el juez va a asumir un rol, ya no de dictar la medida porque ya lo dictó el árbitro, sino el rol que va a asumir es de hacer un tema de control de legalidad. Control de legalidad para verificar que lo que, por más que el árbitro haya considerado como medida cautelar, si realmente es un tema que merece esa tutela. Pongo el ejemplo, muchas veces se reciben pedidos de medidas cautelares sobre bienes que perfectamente son bienes inembargables, como por ejemplo afectar retenciones de fondos de una municipalidad que es para sus fondos comunes, ¿no? Vía un mandato de retención de un mandato arbitral. Entonces ahí viene la discusión del juez, tiene que ejecutar literalmente lo que dice el árbitro, por más que sepa que lo que se está afectando es un tema de inembargabilidad. Aún más, hay algunos mandatos cautelares que afectan derechos de terceros bajo esta figura de la medida cautelar. El juez podría hacer un control también de legalidad y decir la medida está afectando directamente a un tercero que no tuvo nada que ver en este tema del convenio arbitral. Por último, hay algunos mandatos cautelares que también son inteligibles o no son nada claros, como por ejemplo un árbitro que pida una medida cautelar de anotación de la demanda de embargo,
Entonces la gran pregunta es, la anotación de la demanda de embargo, ¿quiere el árbitro anotar la medida de la demanda como una publicidad? En el fondo quiere hacer un embargo, ¿no? De repente en una forma de inscripción. Y eso se puede entender porque no necesariamente todo árbitro es un abogado, puede ser un árbitro en equidad que trate de dictar una medida cautelar y dentro de su poco conocimiento jurídico no tenga la capacidad o preparación para saber distinguir cuando estamos ante una anotación de una demanda que tiene un fin meramente publicístico y cuando estamos ante un embargo en forma de inscripción que tiene más un fin garantístico, sobre todo para temas vinculados con temas dinerarios. Bueno, eso es en cuanto a la primera situación. La segunda situación es, ¿y cuáles son los alcances de esa tutela, ¿no?, que plantean en esta segunda pregunta, ¿no? Entonces, los alcances de esta tutela, evidentemente que como toda medida cautelar, lo que busca es dar eficacia a lo que a futuro se va a decidir, lo que a futuro, y acá siempre va a haber toda una gran discusión, ¿no?, entre lo que es los derechos en conflicto frente al tiempo que se va a requerir para dilucidar esos derechos en conflicto. Es inevitable que el tiempo va a influir sobre lo que se va a decidir a futuro y lo que se busca a través de estas medidas cautelares es contrarrestar esos efectos. Lo que sí es importante señalar que no todo lo que se llama cautelar realmente es cautelar. La propia ley arbitral, en la disquisición que hace de los supuestos de medidas cautelares, en el artículo, si no me equivoco, el artículo 47 tiene supuestos A, B, C y D, y si podríamos graficar ese supuesto A y B, no necesariamente es cautela, sino lo que se podría decir como un tema de anticipación de fondo de lo que a futuro se va a decidir. Y lo que es realmente una cautela, bajo una lógica meramente asegurativa para una futura ejecución, estaría en el inciso C, cuando dice alguna medida que proporcione algún medio para preservar bienes o asegurar bienes que permitan a futuro asegurar un laudo. Entonces, ¿qué quiero decirles? Leamos el artículo 47, el inciso A y B, en una connotación anticipatoria que satisface en el acto el fondo casi de lo que se busca, versus el inciso C, que no tiene una lógica anticipatoria, sino tiene una lógica asegurativa, conservativa, para una futura ejecución. Entonces, en esa situación podríamos decir, ¿no?, que los alcances de la medida no solo van a un lado asegurativo, sino también van a un lado anticipatorio, según la trascendencia de los incisos que yo quiera invocar del artículo 47. En esta parte sí yo quiero plantear, y de repente va a ser más un tema de polémica, que estoy segura que Alfredo lo va a tomar, es en los alcances de las medidas cautelares, en los controles que puede hacerse de las medidas cautelares que pueda dictar los árbitros. ¿Y cómo voy a sostener esta idea? Los árbitros, cuando dictan las medidas cautelares, pueden estar sujetos esas medidas cautelares a controles jurisdiccionales. Recordemos que las medidas cautelares se dictan antes de la emisión del laudo. Y por la ley y por el propio tribunal ha señalado que el control es post laudo. Entonces yo planteo, y si la medida cautelar se dicta antes del laudo, la medida cautelar podría ser también controlada antes de la emisión del laudo. Evidentemente que lo que ha marcado el tribunal y la propia ley dice el control es al laudo, pero el control a la medida cautelar sí es viable. Entonces, frente a esa pregunta, yo planteo esta noche que sí es viable hacer un control constitucional de una medida cautelar dictada en sede arbitral, aún dictada también en sede judicial. ¿Y cuál va a ser el amparo? El amparo está en un propio precedente del propio tribunal, el cual también Alfredo ha sido abogado de una de estas partes, que es AMBEP con Bacus. Por si acaso señalo el número del expediente para que lo puedan ubicar en el Google. Es expediente 1209-2006, proceso constitucional de amparo. Y ahí, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Porque lo primero que planteó, porque esta es una medida cautelar que se dictó en sede judicial y se llevó al control constitucional de la medida cautelar. Y lo primero que dijo el Tribunal Constitucional, dijo, vamos a verificar si es que las medidas cautelares están sujetos a un control constitucional. Y la respuesta que ha señalado es que sí. Primero, porque las medidas cautelares, si bien tiene la lógica de firmeza, dice, la medida cautelar tiene tres situaciones, ¿no? Primero, lo primero que está en el fundamento 10, dice, el colegiado no comparte el criterio, lo voy a leer para no equivocarme, el colegiado no comparte el criterio propuesto de las instancias judiciales, porque la mayoría de jueces decía que no se controlaba, ¿no?
como se ha sustentado por una cosa es que la decisión tenga el carácter firme, porque es inatacable mediante recursos procesales, y otra es que sea inmutable e inalterable, porque esa decisión, porque en esa decisión jurisdiccional es definitiva. Segundo punto, la medida cautelar, si bien no es de la naturaleza provisional o transitoria, el acto de la resolución judicial lo que determine que prospere o no la garantía constitucional como es el amparo, sino la constatación que se ha afectado de modo manifiesto alguno de los contenidos constitucionales protegidos a través de los derechos constitucionales. Y tercero, no se puede crear zonas de intangibilidad que no puedan ser controlados hasta que concluya el proceso. Se dejaría de este modo al arbitrio judicial, léase también arbitral, ¿no?, sin ningún mecanismo de control a través de los procesos constitucionales. En otras palabras, sobre la posibilidad del control jurisdiccional, constitucional, a las medidas cautelares dictadas aún antes del laudo, la pregunta es, ¿puede ser controlado? A mi entender y en mi opinión, sí. Hay un precedente que señalo en el que ya el tribunal ha controlado la medida y ha corregido el exceso que se dio desde la jurisdicción, bien o mal, pero es un mecanismo de control. Por último, la última pregunta que planteaba es si la medida cautelar, si el laudo es podríamos asimilar a si la medida cautelar se puede asimilar a un laudo parcial, ¿no? Y la pregunta es bastante interesante, ¿por qué? Porque el propio texto de la norma, el artículo 47, ¿no?, comienza señalando diciendo qué se entiende por medida cautelar, toda medida temporal que tenga o no la forma de un laudo. Entonces uno lee el texto de la norma y dice que tenga o no la forma de un laudo, puede ser una medida cautelar. Entonces la gran pregunta es, ¿la medida cautelar es un laudo? ¿No? Y podría ser hasta un laudo parcial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al respecto? ¿No? Primero, plantearnos qué es un laudo parcial. Primero, el escenario de un laudo parcial parte de un escenario donde hay una suma de pretensiones, donde el árbitro comienza a definir una parte de ellas y queda pendiente otras. Podríamos hablar de un laudo parcial. Pero también la otra posibilidad es que aún no asumiendo una suma de pretensiones, existiendo una única pretensión, ¿no?, el árbitro resuelve un extremo de la única pretensión. Ejemplo, los famosos laudos ilíquidos o los famosos laudos con reserva, ¿no?, que condenan la responsabilidad, pero dice, la ejecución de la suma líquida de esa responsabilidad lo vemos en el camino, en ejecución. Eso podría ser un laudo parcial. Por lo tanto, las medidas cautelares estarían dentro del tema de un laudo parcial. Sostengo que no. Y sostengo que no por dos razones. Primero, porque todo laudo genera una cosa juzgada y la medida cautelar jamás va a generar una cosa juzgada porque es un tema transitorio y provisorio. Segundo, porque todo laudo nos lleva a la ejecución, si es que se permite una ejecución, cosa que la medida cautelar, si bien se ejecutará, no se va a ejecutar como si fuera un título ejecutivo. Y tercero, porque lamentablemente, o yo trato de asumir, que esa definición, que si bien aparece también en la legislación internacional, de atribuir posiblemente la calidad de laudos parciales a las medidas cautelares, está por lo que yo les comencé diciendo al inicio de esto. Lamentablemente todo lo que es cautelar no es cautelar. Dentro de la nomenclatura, calificación, ropaje de cautelar aparece una figura que es anticipatoria, que anticipa la decisión. Y en la teoría, todas estas decisiones que anticipan las decisiones de fondo de un juez o de un árbitro, ¿no?, se construyen bajo una casi certeza de lo que el juez va a definir y que se llega a calificar esto como si fuera una cosa juzgada provisoria. Cosa juzgada provisoria. Entonces acá estamos sacando hasta unas calificaciones como que hay cosa juzgada material, sustancial, formal, y ahora sale la idea de la cosa juzgada provisoria, sí. Es esa cosa juzgada provisoria que construye el juez transitoriamente y que a futuro lo va a reafirmar con su laudo, con su decisión final. Y para construir una cosa juzgada transitoria, pues debe tener unos elementos súper contundentes, que es casi lo que va a decidir de fondo lo que está diciendo ahora. En esa dimensión podríamos decir que es una decisión casi de fondo, pero jamás va a ser equiparada a un laudo. Es casi una explicación de por qué aparece esta idea de la calificación del laudo a una medida cautelar. Mi explicación sería porque las cautelas en algunas situaciones se anticipan de tal fondo al fondo de lo que va a señalar el juez, el decisor, que hace que obtenga esa condición de ser una satisfactoria, de una anticipatoria que satisface casi inmediatamente lo que va a decidir
a futuro, ¿no? Pongo un ejemplo para ir terminando. Por ejemplo, si estamos construyendo, ahora que últimamente hemos mirado en la televisión de un edificio, de una casa que se ha derrumbado parte de la casa porque estaban construyendo un edificio al costado, imaginémonos que se está construyendo un edificio con 5 sótanos de profundidad y el edificio o inmueble colindante es un monumento histórico, ¿no? Es un monumento histórico. Entonces, si yo estoy cuestionando de repente la edificación, el contrato de obra, que no se está cumpliendo con los requisitos que se ha pactado y que a futuro va a generar una responsabilidad en la edificación de esta obra con 5 sótanos al edificio colindante, el árbitro posiblemente para evitar futuros daños podría decir que se paralice la obra, medidas innovativas, medidas no innovar, porque estamos ante una trascendencia de perjuicios irreparables, porque claro, que se caiga un inmueble moderno, pues evidentemente va a generar un daño, pero la irreparabilidad no va a estar en la dimensión que si lo que se derrumba de repente es un edificio histórico, ¿no? Entonces, cuando estamos ante temas de irreparabilidad, ¿no?, de urgencia, de situaciones así tan límites, los temas anticipatorios son los que más señalan. Muchas gracias. A ver, de pronto, lo que les propongo es, voy a plantear algunos temas, voy a pedirle a Marianela que primero nos los comente y ahí pasamos al panel si alguien quiere comentar sobre alguno de estos puntos que voy a tocar y que se derivan de lo que ella ha señalado. Un primer punto que me parece interesante es el juego del gran bonetón de las cautelares. La verdad, en mi experiencia como árbitro, y me imagino que en tu experiencia como juez pasa lo mismo, y quizás en la experiencia de varios árbitros con los que he conversado, una cautelar es en general algo incómodo para el juzgador. Es incómodo por varias razones. En primer lugar, porque tienes poca información para tomar la decisión. Es un antejuicio, un prejuicio, y la palabra prejuicio puede llevarte a una connotación peyorativa en términos de que tienes que juzgar algo sin saber muy bien qué es lo que estás juzgando. Segundo, porque especialmente cuando el que dicta la cautelar es el mismo que va a dictar la sentencia final o el laudo final, le genera una serie de problemas como me van a decir que adelante opinión. Segundo, me voy a enemistar con las partes porque contra quien doy la medida cautelar o a quien no se la doy, va a verme como alguien hostil, que no me está haciendo caso, que no le estoy entendiendo. Es decir, son incómodas, ¿no? Y en general, parece ser que es algo que la gente trata de evitar. Y uno ve cuando está en un tribunal arbitral y hay una cautelar, la gente se complica la vida con la cautelar. Entonces, ahí mi punto, yo quería justamente planteártelo en tu propia experiencia como juez. ¿Qué opinas de esta solución bastante innovadora de la ley peruana? De oye, la cautelar fuera del proceso antes de que se instale el tribunal arbitral la dicta el juez, pero de ahí el árbitro toma jurisdicción, decide sobre lo que se haya decidido, si no se ha decidido se jala la cautelar, si está apelada resuelve la apelación, es decir, jala todo el tema cautelar, lo atrae para sí y ¿cómo toman esto los jueces? Mi impresión es que los jueces lo ven con simpatía, pero quisiera ver en tu propia opinión. Y te digo, lo ven con simpatía porque le digo, cuando se redactó la ley, la gente dijo, te fregaste porque los jueces se van a resistir a mandar las cautelares. Y hasta ahora no solo no se resisten, sino que te la tiran por la ventana. O sea, inmediatamente te mandan la cautelar y dicen, llévese la cautelar. A veces no se la pides y ya te la están mandando, ¿no? Entonces mi pregunta ¿es eso cierto? ¿Es correcto? ¿Hay en general una sensación de simpatía o antipatía sobre eso? Sí, bueno, acá. Interesante la pregunta que plantea Alfredo y yo tendría que darle la siguiente respuesta, ¿no? El tema cautelar tiene reglas tan propias que podríamos hablar de autonomía cautelar. Proceso cautelar autónomo que tiene objetivos totalmente distintos con los procesos de fondo que también tienen objetivos totalmente distintos. Primero, cuando me aproximé o cuando íbamos a hablar este tema, pensé de qué manera yo podría graficar lo que se pueda sentir en el tema cautelar. Y allí hay algunas fotografías que salieron publicadas justo en la revista de Hildebrand, último, donde van a ver que son unos, de repente no se puede visualizar bien hasta el fondo, pero por lo menos es un juego de tenedores, de cubiertos, ¿no?, cuyo mango es una soguilla. O en la segunda fotografía tiene un lente donde solamente el vidrio está en la parte central. Sea que el tenedor tenga como mango una soguilla, o sea que el lente al final tenga, la única manera de visualizar es un lente en la parte central, los dos tienen algo en común,
que estos dos instrumentos al final no nos van a ser funcionales, no van a servir al final para lo que uno espera, ¿no? Posiblemente un tenedor que tiene que tener un sostén para poder prensar, tomar, o posiblemente un par de lentes que podamos permitirnos a través de la visualización de estos dos ojos poder mirar, pero nadie mira por la parte de en medio. Algo así sucede también con los temas cautelares, o sobre todo con las decisiones, ¿no? ¿De qué sirve que al final, de repente a futuro voy a obtener una sentencia, un laudo, si al final eso no va a ser funcional, no va a ser eficaz, no va a poder ser materializado? ¿Por qué? Porque hay justificaciones X y una de ellas será el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para evitar que sucedan estas figuras? ¿O qué hacer para que un laudo a futuro realmente sea eficaz? Entonces existe en la teoría, porque esto es un tema tan antiguo, ¿qué hacer para contrarrestar los efectos del tiempo? Porque todo proceso, sea cautelar o sea judicial, es una suma de tiempos, y el elemento natural en todo proceso es el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer ese tiempo que es vital, que tiene que darse dentro de todo un proceso, para hacer que lo que se va a decidir al fondo no vaya a ser nefasto, fatal, irreparable por último? Entonces, existe el tema de la cautelar, que tiene un proceso y una regla y una lógica totalmente diferente al proceso judicial o al proceso cognoscitivo común y corriente. El cautelar tiene 4 reglas fundamentales. Primero, que jamás trabaja con la certeza, nunca espera la certeza. Son un juicio de probabilidades, como señala Alfredo. En cambio, en un proceso declarativo, en donde el árbitro va a conocer y va a decidir el derecho de fondo, esperamos de ese árbitro que decida con certeza. En el cautelar no, esperamos que el juez decida con la mínima aproximación que pueda tener, y eso se cumplió el primer elemento. El segundo elemento, que lo que va a justificar en el tema del cautelar son situaciones de urgencia, de emergencia, frente al proceso de cognición, que tome todo el tiempo hasta que obtenga la certeza. Total, la tutela asegurativa está en el otro extremo. Tercero, que como esto es un tema meramente de meras aproximaciones, las tutelas cautelares son transitorias, provisorias. Nadie puede construir una permanencia en esas decisiones cautelares, cosa que no sucede con los laudos, porque los laudos esperamos una permanencia y una seguridad en tema de cosa juzgada, ¿no? Entonces, frente a estas reglas, nos lleva a decir que estamos ante dos objetos, dos situaciones totalmente distintos, que sí tienen una conexidad, evidentemente, porque todos están al servicio de la eficacia de lo que se decida, pero cada uno tiene un rol diferente. El árbitro en el proceso de gran cognición tendrá la misión de conocer y definir con la certeza del caso lo que se le ha confiado, y en la lógica del cautelar tendrá como misión brindar una aproximación en aras nada más de lograr una mera tutela transitoria para hacer que lo que a futuro se decida realmente sea eficaz. Objetos totalmente diferentes, orientados a un solo fin, ¿no?, que es la satisfacción de lo que se define. No sé si hay algún comentario del panel sobre este último. Sobre el panel. Antes que nada, como es mi primera intervención, quiero agradecerle la invitación del Centro de la Universidad Católica por haber tenido la oportunidad de estar en los 7 congresos anteriores y poder participar en este una vez más. Yo sí quiero discrepar con mi dilecta amiga Marianela, porque considero que el juez, cuando va a ejecutar una medida cautelar que ha sido dictada por un árbitro, no puede interferir en las decisiones cautelares, no puede interpretar el contenido de las medidas cautelares, no puede inmiscuirse en los alcances de la medida cautelar. Es absolutamente clara la intención del legislador. Tan es cierto que se sigue el mismo criterio que se sigue en las anulaciones del laudo. El segundo párrafo del artículo 62 lo que le dice al juez es: no te metas en la interpretación del fondo, no te metas en el contenido de la decisión, no metas tus narices sobre los criterios que ha utilizado el tribunal arbitral para resolver, no intervengas sobre las motivaciones de los árbitros, ni pretendas. Exactamente igual sucede con la medida cautelar. La medida cautelar que dicta un tribunal arbitral, el árbitro tiene que ejecutarla, no es un revisor previo de determinadas maneras, actitudes, motivaciones, decisiones, apariencias, verosimilitud. Ese no es su papel. En todo caso, el Tribunal Constitucional ha blindado el arbitraje justamente para permitir que esta llamada jurisdicción excepcional o extraordinaria tenga
un paraguas mientras dura el procedimiento arbitral hasta la dación justamente del laudo y que pueda ser revisado vía anulación, que es la vía igualmente satisfactoria que una acción de amparo. En consecuencia, adelantar eso a las medidas cautelares creo que es abrir una puerta muy peligrosa porque finalmente, querrámoslo o no, el Poder Judicial tiene en algunos jueces una visión diferente a la visión comercial o a la visión que tienen los árbitros respecto a determinado tema. Eso sucede exactamente igual y esa fue la razón, y me estoy extendiendo demasiado ya en esta intervención, pero lo haré después cuando me toque comentar. Esa fue una de las razones por las cuales se modificó la ley de arbitraje en todo lo relativo a las medidas cautelares, porque era un gran problema que se presentaba en nuestro país respecto a ese tema. Yo discrepo en ese tema con Marianela en el sentido de que evidentemente creo personalmente que el juez no puede intervenir en las decisiones cautelares que han sido adoptadas por los árbitros y que debe ejecutar la misma tal y como ha sido presentada, evidentemente en los casos excepcionales y extraños, bueno, no sé si extraños, pero en algún caso donde el árbitro dicte una medida cautelar que es ininteligible y que evidentemente es inejecutable. Lo que dice la propia ley de arbitraje, y me voy a permitir leerlo, señala lo siguiente: la autoridad judicial, cualquier solicitud de aclaración o precisión sobre los alcances será solicitada por la autoridad judicial o por las partes al propio tribunal arbitral. El juez no puede interpretar absolutamente nada, ejecuta lo que el árbitro, colabora con el árbitro, con la institución arbitral en la decisión que éste ha tomado. Gracias. Quiero plantear un tema que ha salido para planteárselo al panel, y es este tema de si la medida cautelar puede ser o no un laudo. En la ley peruana parece admitirse que sí, porque dice tenga o no forma de laudo. Y la historia de esta norma, entendería yo, está principalmente vinculada a la Convención de Nueva York, a la posibilidad eventual, o la discusión, como la Convención de Nueva York dice que los laudos para ejecutarse en una jurisdicción distinta, más bien dicho, lo que se ejecuta es un laudo, entonces hay una salida ahí, dice, dale forma de laudo. ¿Qué cosa es forma de laudo? Me imagino que es ponerle laudo arriba, ¿no? Y entonces le ponen laudo y entonces ya con eso parece que puedes por lo menos discutir la ejecución de la cautelar utilizando la Convención de Nueva York para esos efectos. Pero el problema de la calificación del laudo genera un trade-off que de alguna manera sale de la intervención de Marianela, que es, por un lado, parecería que le da más fuerza para facilitar su ejecución, especialmente en el ámbito internacional, pero por otro lado le abre la puerta a que se plantee la anulación de la cautelar, sosteniendo que esta cautelar es un laudo y en consecuencia está sujeta a anulación, y es de la misma discusión que tenemos hoy día en nuestro país sobre si los laudos parciales son anulables o no. Entonces, no sé si hay alguna reacción del panel sobre este trade-off, cómo debería resolverse, si es conveniente cuando el árbitro dicta la cautelar, ponerle arriba laudo. Bueno, concretamente, solo voy a tomar unos minutos nada más para decirle algo a nuestro amigo Gonzalo, que si bien literalmente la norma dice eso, que el juez ejecuta sin duda y murmuración lo que señalan los árbitros, y si uno aplicara literalmente la norma, sencillamente cuando uno recibe una medida cautelar de un árbitro que dice anotación de la demanda de embargo, yo tendría que haberle devuelto al árbitro para que me aclare qué sucede. Y mientras uno le devolvía al árbitro y el árbitro nos explicaba y regresaba, tengan la seguridad que el tema de la eficacia y de la urgencia, posiblemente el embargo que yo quería registrar, posiblemente algo hubiera pasado en registros en la ida y venida. Al final, la esencia de la medida cautelar, que es el tema de la eficacia futura, se hubiera perjudicado. Entonces, entre aplicar literalmente la norma y entre de repente apartarme de la norma y buscar la eficacia, que es lo que al final sustenta la idea de la tutela cautelar, ¿no? Les digo que nos apartamos de la norma y logramos la eficacia y entendimos que lo que el árbitro quiso decir era un embargo en forma de inscripción, ¿no? Luego el árbitro nos más bien contestó, dijo, y les agradezco, que eso precisamente es lo que quería decirle, yo soy un árbitro ad hoc, no conozco derecho, pero la tutela que me ha dado de inscribirlo pronto, como usted lo entendió, que no es lo que yo dije, es al final lo que yo quise en el fondo decir. Esa es una posición. Otra posición es literalmente le aplico la norma y le devuelvo al árbitro y que él regrese y todo, y seguimos en la misma situación. Al final la tutela efectiva es la que menos aparece, ¿no? Sobre lo que plantea Alfredo, ¿no? Deberíamos plantearle o rotularle a la medida cautelar de laudos
Definitivamente yo no estoy de acuerdo, no considero que el tema de las medidas cautelares puedan ser asumidas como laudos. Primero porque la medida cautelar es súper transitoria, es transitoria, es provisoria, no genera cosa juzgada, no es un título de ejecución, no es nada, es solamente una mera medida asegurativa de tránsito, que no jamás podríamos equiparar al tema de un laudo que es definitivo, cosa juzgada, que genera un título de ejecución, que tiene una fuerza. No, entonces estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas, por más que le queramos rotular como laudo. Ahora, si bien es cierto, lo vamos a rotular para provocar un control de esa decisión que ya está diciendo un árbitro y que ya está ejecutando y que está generando sus efectos, la pregunta es, ¿cuál deben ser esos mecanismos de control que deberían darse a las medidas cautelares que se dictan en sede arbitral, ¿no? E inclusive en sede judicial? Evidentemente que no va a ser el recurso de anulación porque no estamos ante un laudo. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es ese mecanismo de control? Y desde allá yo les adelantaba que para mí el mecanismo excelente de control, que ya lo ha fijado el TC en esta sentencia que le acabo de leer, es una acción constitucional para contrarrestar. En este caso fue la vulneración al principio de razonabilidad que se dictó en el caso que les he comentado. Entonces, el control constitucional a través del amparo a medidas cautelares sería el mecanismo de control sin necesidad de estar rotulándole como laudo para forzar un recurso de anulación que tampoco sería el mecanismo. Eso sería mi opinión. Ok, pasemos a Gonzalo ahora, los temas que Gonzalo va a abordar y que seguro va a aprovechar para responder a los... ¿no? Básicamente quería conversar sobre dos temas vinculados a medidas cautelares nuevamente. Lo primero es cuáles son los posibles problemas o qué problemas puedes tú identificar sobre las medidas cautelares dictadas previamente a la constitución del tribunal arbitral, es decir, las medidas judiciales dictadas previamente a la constitución del tribunal arbitral. Y muy vinculado a esto, porque quizás es uno de los problemas principales que se presenta, ¿cómo debe interpretarse el concepto de caducidad de la medida cautelar? Recuerden ustedes, si uno no... inicia el arbitraje y dos, no se constituye el tribunal arbitral oportunamente, la medida cautelar, dice la ley, caduca. Entonces, ¿cómo debe interpretarse esa caducidad? ¿Qué reglas deben usarse desde el punto de vista de interpretación para en qué casos caduca, en qué casos no debe caducar? Si hay experiencias prácticas que nos ayuden a entender mejor esto. Gracias. Sí, básicamente la idea del legislador fue cuando modificó la 26572, fue básicamente resolver una serie de problemas que estaban sucediendo en el Perú, y entre ellos el de la medida cautelar. El de la medida cautelar era bien serio. Tan serio era que algunos jueces, no con la calidad y sapiencia de Marianela, sino otro tipo de jueces, dictaban medidas cautelares y no aceptaban que el tribunal arbitral modifique las medidas cautelares dictadas en sede judicial, inclusive habiéndose instalado el tribunal arbitral y estando conociendo el fondo del asunto, con lo cual la medida cautelar no era provisional, sino que se convertía en permanente y no podía ser modificada hasta la finalización del proceso cautelar. Adicionalmente, por supuesto, cuando estaba en vía de apelación a la Corte Superior y se instalaba el tribunal arbitral, no había manera que ese expediente fuese al tribunal arbitral, y entonces tenías dos procesos, un proceso cautelar que se seguía en la vía judicial y un proceso arbitral que veía el fondo del asunto. Era una barbaridad, era una cosa que realmente generaba una serie de problemas y de conflictos, que esta ley, creo que magnífica, ha solucionado ese problema de una manera muy práctica. Evidentemente, para algunos puede sonar muy dura, porque a lo largo de la norma se establece bajo responsabilidad funcional, señor juez, usted me envíe el expediente. Estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo, me devuelven el expediente, me lo tiran por la ventana, pero no solo porque lo quieren, sino porque además la ley lo exige, la ley lo ordena, la ley lo manda y además se establece bajo responsabilidad funcional. Consecuencia, no es solamente porque me quiero liberar de este problema que quema porque tienes una responsabilidad impuesta por la ley. Ese era un problema serio que ha sido subsanado ahora con esta norma. En segundo lugar, el tema de la caducidad. El legislador actual redujo el plazo, ustedes se acordarán, con la ley anterior, la 26572, establecía un plazo máximo de 4 meses. Es decir, una vez adoptada la medida cautelar, tú tenías que ejecutar dos situaciones. La primera, tenías que solicitar el arbitraje entre los 10 días de ejecutada la medida cautelar y entre los 4 meses siguientes tenía que constituirse el tribunal arbitral. Hoy día la norma ha establecido que tiene que, luego de ejecutada la medida cautelar, 10 días de solicitarse el inicio del arbitraje y debe constituirse, ojo, constituirse, no se olviden de esa palabra, dentro de los 90 días siguientes a la cual se ejecuta la medida cautelar. ¿Qué sucede? Aquí tengo una resolución.
una resolución de la Corte Superior en la cual, transcurridos los 90 días, el tribunal, la Corte Superior, los jueces superiores consideraron que la caducidad no opera. Cambian el derecho, interpretan el derecho a su libre albedrío. Es decir, un plazo de caducidad no se aplica. ¿Por qué? Y permítanme leerlo textualmente porque esa es la interpretación de los magistrados del Poder Judicial. Dice lo siguiente, que en este orden de ideas, al pretenderse, mediante la solicitud de fojas tal, la caducidad de la medida cautelar, porque no se había constituido el tribunal dentro del plazo de los 4 meses, ley anterior, 90 días de la ley actual, dice, bajo el fundamento de que ha transcurrido más de tantos desde la ejecución de la medida cautelar sin que se haya iniciado el proceso arbitral, debe tenerse en cuenta que el demandante ha cumplido con requerir al ejecutado a efectos de que proceda a nombrar al árbitro que le corresponde, sin que éste lo haya hecho, sin que éste haya cumplido con dicho requerimiento, porque lo que nos encontramos en el supuesto contrario censo de actos propios y en consecuencia, al no haberse cumplido la exigencia de designar al árbitro, no puede computarse el plazo de caducidad. Y esto es el criterio de los vocales, y es un criterio reiterativo. Es decir, los plazos de caducidad son chicles, son elásticos, se suspenden, rompen toda la doctrina y en consecuencia eso está funcionando el día de hoy. Por ejemplo, una posibilidad real es lo que se va a tocar en unos momentos, la posibilidad de que se dicten medidas cautelares en instituciones arbitrales, de que se dicten medidas cautelares no en sede judicial, con árbitros de emergencia. La idea es que el proceso arbitral camine independientemente del Poder Judicial. Ya está suficientemente maduro para no tener que depender del Poder Judicial. Cuando se sacó la designación de los árbitros del Poder Judicial, cuando se sacó la recusación de los árbitros del Poder Judicial, se ha incorporado en la ley de arbitraje la posibilidad de que los árbitros ejecuten directamente la medida cautelar. Algo similar podríamos ir viendo respecto a medidas cautelares, sin que sea óbice evidentemente, al igual que las ejecuciones del laudo. Cuando el tribunal arbitral es consciente que no puede ejecutar directamente el laudo, acude por supuesto al Poder Judicial para que el juez ejecutor cumpla con ejecutar lo decidido por los árbitros. Igual con las medidas cautelares, en la medida que una institución arbitral, el Centro de Arbitraje de la Católica, recibe una solicitud cautelar antes de la instalación del proceso arbitral, tenga un árbitro de emergencia que pueda llevar adelante la medida cautelar en la medida, por supuesto, que sea posible, en la medida que tenga esa facultad. Si no la tiene o si considera que no hay posibilidad de la función coercitiva, tendrá pues que acudirse al proceso ordinario, al Poder Judicial para que colabore con, como sucede con el tema probatorio, etcétera, en el tema de medidas cautelares. Yo sí creo que ese es un problema real, Alfredo, el tema de la caducidad en nuestro sistema. Los jueces consideran que ese plazo no, digamos, debe ser interpretado de la manera que estoy comentando, y tengo esta jurisprudencia y otra reiterando exactamente el mismo concepto, y es un problema que de alguna manera subsiste a pesar de que la ley ha limpiado bastante la cancha respecto a los problemas de medidas cautelares, de los problemas que existían en el Perú respecto a las medidas cautelares. Permíteme terminar con el tema que de alguna manera hay una pequeña controversia con Marianela respecto a las medidas cautelares. Es verdad que existe una resolución del Tribunal Constitucional del año 2006, pero el Tribunal Constitucional ha tenido etapas, ¿cómo hago esto sin ser tan adjetivos, tan cruel? El Tribunal Constitucional ha tenido etapas nefastas con el arbitraje. El caso Codiza es un horror, es el caso más emblemático de lo que no se debe hacer. El caso, en fin, hay varios casos que es la segunda etapa, digamos, del Tribunal Constitucional, que ha sido rectificada y enmendada con el caso María Julia. Entonces, es el mismo concepto. En esa época, el TC consideraba que la vía idónea para enmendar cualquier problema de esta isla, llamada arbitraje, era el tema de la intervención a través de las acciones de amparo. Eso, por suerte, ha quedado limitado con el caso María Julia, y creo que en la misma línea debe limitarse el tema de las medidas cautelares para que solo sean revisadas ex post por un proceso de anulación del laudo arbitral, que es la vía idónea que debe agrupar cualquier vicio constitucional
que puede haberse generado durante el proceso arbitral, independientemente de las causales, por supuesto, que están reguladas, como saben todos ustedes, en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje. Gracias. A ver, dos temas para generar debate en torno principalmente bueno, si no se, digamos, no se solicita el arbitraje dentro de 10 días, y si no lo hace dentro de ese plazo, o habiendo cumplido con hacerlo, y quiero resaltar la palabra, dice, no se constituye el tribunal arbitral, dentro de los 90 días dictadas la medida cautelar, está caduca de pleno derecho. Pero claro, cuando uno ve constitución del tribunal arbitral, como está definido en la ley, artículo 27, el tribunal se constituye, ¿no? El tribunal se constituye cuando acepta el último de los árbitros, o si es un árbitro único, cuando acepta el árbitro único. Ahí se constituye el tribunal. Pero en el Perú tenemos la costumbre, que no es necesariamente una costumbre internacional, de la instalación, la audiencia de instalación del tribunal arbitral, que de acuerdo a la ley tiene que ocurrir, salvo alguna cosa extrañísima, que no se me ocurre cuál puede ser, tiene que ocurrir después de la constitución del tribunal arbitral. Hay reglamentos, no de este centro, no del centro de la Católica, pero otros reglamentos importantes en el Perú, que señalan, al regular esto, y dicen, los 90 días son para la instalación del tribunal arbitral. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más probabilidades de que caduque, porque la instalación va a ocurrir después de la Constitución, y todos sabemos que entre la aceptación del último árbitro y puede pasar un tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debe primar ahí? ¿Lo que dice el reglamento arbitral o eventualmente el pacto entre las partes? Porque las partes podrían tener un pacto similar en el convenio arbitral, ¿no? ¿O debe primar lo que señala la ley y en consecuencia lo que se toma es la Constitución, no la instalación? Gracias. Yo lo tengo bastante claro. Efectivamente, el artículo 27, como bien ha señalado Alfredo, establece que una vez producida la aceptación del último de los árbitros, el tribunal se considera válidamente constituido. Es decir, la aceptación del último de los árbitros no significa, como realizamos en el Perú, actas de instalación con presencia física de los árbitros y de las partes que los invitamos. Y que eso, entre la aceptación del último de los árbitros y la instalación propiamente dicha, como acostumbramos en el Perú, que efectivamente no es necesario, podemos circular en fin, ese es otro tema, podemos circular el acta de instalación sin necesidad de estar físicamente presente, pero independientemente de eso, entre la aceptación y la instalación pueden pasar un par de semanas tranquilamente. Entonces, eso genera un problema real respecto a la caducidad de la medida cautelar. La ley es absolutamente diáfana y señala que tiene que constituirse el tribunal, y se constituye, insisto, desde la aceptación del último de los árbitros, no desde la instalación. Hay reglamentos arbitrales, efectivamente, que señalan que las medidas cautelares caducan si no se instalan dentro de los 90 días, mientras que la ley habla de los plazos de constitución del tribunal, que son estas 2 o 3 semanas antes de que ello suceda. Contestándole directamente la pregunta a Alfredo, la respuesta es: prima la ley por sobre el reglamento. Personalmente considero que se trata de un plazo que tiene una naturaleza de orden público y que no cabe pacto contra ello. Y en consecuencia, yo no puedo ampliar el plazo de caducidad a 95 o a 100 días o disminuirlo a 60 o a 30. En consecuencia, esa sería mi respuesta respecto al tema de la caducidad, respecto a la instalación versus al tema de la aceptación del último de los árbitros de instalación del tribunal arbitral, ¿no? Bueno, y de repente también aprovechar la experiencia de todos en la mesa sobre este tema de la caducidad. Ocurre, efectivamente ocurre más, ocurre con, no digo con cierta frecuencia, pero ocurre más de una vez, es algo relativamente común. Pasan los 90 días y el tribunal no se ha constituido, instalado, según lo que uno quiera verlo. Yo también creo que es constituido, y ahí es donde debe medirse si efectivamente caduca o no caduca. Pero mi punto es el siguiente: más allá de esta discusión, y creo que lo que puede estar detrás del criterio jurisprudencial que tú has leído, es que efectivamente uno ve casos en los cuales se presenta la solicitud al centro arbitral, y el centro arbitral, no el centro de la Católica, por supuesto, pero el centro arbitral se demora una eternidad en comunicar a los árbitros, en citar a las personas, hacer todos los trámites, y pasan los 90 días, y van pasando, y van pasando, y van pasando, y he visto casos además donde la parte presentó varias solicitudes, por favor, que se constituya el tribunal, y no se constituye el tribunal.
Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el remedio que la parte que es beneficiada con una medida cautelar tiene ante una circunstancia de ese tipo? Ve que se le vienen los 90 días, hace todo lo que está lo que es humanamente posible a su alcance y se encuentra con un centro arbitral, o de repente está en un arbitraje ad hoc y por distintas razones no se llega a constituir el tribunal arbitral. ¿Cuál es el remedio para ese problema? No sé si hay... El remedio, Alfredo, es modificar la ley. No hay otro. Es que la ley tiene el plazo tiene un sentido y es bien interesante. ¿Por qué un plazo de 90 días o de 120 o lo que sea? Porque lo que se quiere es evitar el efecto inverso perverso de aquel que logra una medida cautelar y no tiene interés en que se instale, se constituya el tribunal arbitral, porque ya te tengo de rodillas con una medida cautelar habiéndote embargado tus cuentas. ¿Cuál es mi interés de que se instale el tribunal arbitral? Ninguno. Y en consecuencia lo que la ley quiere es justamente incentivar la celeridad en aquel que logró la medida cautelar para evitar que perjudique a la otra parte que está en el sistema judicial, apela, le diga una notificación para el mes de febrero pues, del 2014 si es que no hay huelga y terminará en el 2016 viendo una medida cautelar. Entonces, la idea es esa de la norma, fijar un plazo para evitar el efecto perverso de aquel que logrando una medida cautelar se quiere beneficiar de la misma, perjudicando el inicio del proceso arbitral. Entonces, un plazo de 90 días es razonable. Si te parece que efectivamente la práctica arbitral en el Perú está derivando, porque efectivamente, probablemente, sé que Alfredo lo sabe y los miembros de la mesa lo saben, pero hay casos donde, por ejemplo, una de las partes designa al árbitro, la otra designa o no lo designa, lo tiene que designar el centro arbitral designador, se recusa, el Consejo Superior resuelve de recusación, pasan 2 meses, ya se acercan los 90 días, recién se designa al segundo, entre ellos dos tienen que ponerse de acuerdo, no se ponen, tiene que designar el Consejo, se vencieron los 90 días. Se vencieron los 90 días, caducó pues la medida cautelar. Así de triste es un plazo de caducidad, caducó. Oiga, pero no es mi responsabilidad. Bueno, 90 días es el plazo que ha establecido la ley. Si no nos parece adecuado el plazo de 90 días, modifiquemos la ley. Y establezcamos 120 días, pues. Pero tampoco podemos dejar un plazo indefinido porque es exactamente incentivar lo que he dicho hace un momento. Incentivar justamente a aquel que logra la medida cautelar y que no quiere que se instale el tribunal. En fin. Ya, pero cuando dicen modifique la ley, ¿estás diciendo debe modificarse o estás de acuerdo con el plazo de 90 días? Yo estoy de acuerdo con el plazo de 90 días. Más te vale, sí, está bien. Yo estoy de acuerdo con el plazo de 90 días. Estoy de acuerdo. Está muy bien, está muy Sí, bien. yo también. ¿Algún comentario? Cuando pasemos a Huáscar, al que me ha tocado un tema sumamente interesante, porque además no es un tema que viene de la ley, sino es un tema que se nos viene sobre la ley, que es la discusión del árbitro de emergencia. Ya he escuchado, hay un chisme por ahí que algunos otros ministros están pensando en introducir la figura del árbitro de emergencia. Es una figura, incluso a nivel internacional, relativamente novedosa, porque existe hace un tiempo, no ha tenido todavía una aplicación masiva, pero la reciente modificación del reglamento de la ICC para considerar que todo arbitraje ICC, o todo arbitraje de la CCI, el Tribunal Internacional de Arbitraje en París, todos entienden que ya tienen un árbitro de emergencia, ha convertido el tema en sumamente actual, es sumamente interesante y de alguna manera plantea justamente toda esta discusión interjudicial y arbitraje, y de repente nos comienzan a decir no, ya ni para medidas cautelares fuera del proceso se requiere ir al poder judicial. Hay mecanismos alternativos y Huáscar quizás nos va a comentar respecto de eso. ¿Qué cosa es un árbitro de emergencia? ¿Cuál es su función? ¿Qué ventajas ofrece esto para el arbitraje? Y la pregunta que está más importante, ¿admite nuestra ley que las partes puedan pactar o un reglamento pueda contemplar esta figura o tendríamos que tener una modificación legal para que funcione? ¿No? ¿Es esta figura más pro arbitraje o no prever las medidas desde el punto de vista de medidas cautelares en procesos judiciales? Gracias al centro por la invitación. Gracias a todos por nombrarnos. Por hablar un poco de árbitro de emergencia. ¿Cuál es el problema? Empecemos por ahí. El problema tiene en buena parte que ver con lo que se ha venido comentando antes. En mi experiencia, que se instale un tribunal arbitral, porque en efecto aquí tenemos la costumbre de instalarlo formalmente,
si bien en los mejores casos podría tomar un mes, me han tocado casos en los cuales se ha demorado 8 meses en instalarse un tribunal arbitral. Me refiero a casos donde hay comportamiento estratégico de alguna de las partes, recusaciones van, recusaciones vuelven a venir, el centro se demora un poco en resolver y terminas fácilmente con un tribunal instalado en 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y si la disputa es una de aquellas que requiere que se tomen medidas cautelares urgentes y se tomen, porque son urgentes, rápidamente, definitivamente el que la ley peruana diga que los árbitros tienen el poder de decidir una cautelar no da solución al problema. Entonces, como allí no tenemos una solución al problema, porque ese tribunal va a demorar 8 meses en instalarse y en 8 meses ya la medida cautelar sirve absolutamente de nada, tu único camino hoy es el Poder Judicial, medidas cautelares fuera de proceso. Y lo cierto es que si la solución al problema es el Poder Judicial, pareciera, en abstracto, que no es una solución ideal por los problemas que conocemos tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial también se puede demorar, el Poder Judicial usualmente no es predecible, el Poder Judicial usualmente, no siempre, hay excepciones, pero usualmente no tiene la especialidad que las materias que se discuten en arbitraje requieren. Y de otro lado, si el tema se lleva al Poder Judicial, la ventaja de la confidencialidad del arbitraje se pierde en aquello que finalmente se discuta para esa medida cautelar fuera de proceso. Entonces, lo que tienes hoy con la ley peruana, que como se comentaba antes es una ley de avanzada porque le da a los árbitros la posibilidad de dar cautelares, le da a los árbitros la posibilidad de levantar una cautelar dada en sede judicial. Sin embargo, todavía es una solución incompleta, en mi opinión. Y es una solución incompleta porque los negocios y las disputas entre las partes requieren en ocasiones decisiones cautelares inmediatas. Y el Poder Judicial, como comentaba, no da tampoco una solución al problema. Entonces, ¿qué es el árbitro de emergencia? Es justamente la posibilidad de que en el Perú se dé una solución ahora sí completa y adecuada a las demandas del hombre de negocios, a las demandas de un mundo donde los negocios requieren rapidez para resolver disputas. El árbitro de emergencia no es sino la posibilidad a través de la cual una institución arbitral como podría ser el Centro de la Católica tendría una lista de árbitros y tendría un reglamento que permita la posibilidad de que en lugar de ir al Poder Judicial a pedir que se dicte una medida cautelar, se viene al centro y el centro de inmediato, porque esto debería ocurrir de inmediato, hay reglamentos que establecen que esto ocurre, por ejemplo, en 24 horas, designa al árbitro de emergencia. Y este árbitro de emergencia, también de inmediato, lo que hace es celebrar un conference o tener una audiencia donde rápidamente se pone de acuerdo con las partes y define cuál es el cronograma que va a tener ese proceso rápido e intenso para definir si se dicta o no se dicta la medida cautelar que se está solicitando. Hay reglamentos que dicen que esta decisión se debe tomar en 5 días, para que tengan una idea de la celeridad. Me refiero al reglamento de la Cámara de Comercio de Estocolmo, que se dio en el año 2010, 5 días. Hay reglamentos como el de la ICC que refieren que el plazo desde que el expediente es puesto a disposición del árbitro de emergencia designado, el plazo para tomar la decisión es de 15 días. Entonces, ese es el rango en el cual, si uno revisa los reglamentos de otros lugares del mundo, donde ya existe la figura del árbitro de emergencia, es ese rango en el cual se están tomando este tipo de decisiones. Y con eso lo que se tiene es la posibilidad de que, como se comentaba, en sede arbitral, este árbitro que se designa antes incluso que se inicie el proceso arbitral, que se designa antes que se constituya el tribunal arbitral, este árbitro de emergencia toma la decisión de dar una orden a través de la cual se logra, o eventualmente no se logra, la cautelar que se está solicitando. Y de esa forma se podrá evitar en un caso concreto una transferencia de bienes que hubiera convertido el arbitraje en inútil, o evitar
una paralización de la obra que hubiera convertido el arbitraje en inútil o evitar una ejecución de garantías que hubiera convertido el arbitraje en inútil. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa después en algunos reglamentos que ya contienen esa figura, que bueno, se instalará el tribunal y el tribunal arbitral que se instale tendrá la posibilidad de naturalmente revisar esta orden, mantenerla, modificarla, tener los mismos poderes que hoy día tiene el tribunal arbitral cuando le llega una medida cautelar fuera de proceso. Entonces, la ventaja es muy clara con respecto a lo que hoy día ocurre en nuestro país. En lugar de ir a un proceso judicial para pedir una medida cautelar fuera de proceso arbitral, con los problemas que esto puede significar en términos de celeridad, en términos de especialidad, en términos de predictibilidad y en términos de que se convierte en público lo que se quiso sea confidencial, el árbitro de emergencia te daría la posibilidad de una decisión rápida, una decisión por alguien especializado, predecible y manteniendo el beneficio, la ventaja de la confidencialidad del arbitraje. Esta figura tiene como su primer reglamento el del ICC en el año 1990. Y como explicaba Alfredo, cuando en el año 1990 el ICC introduce en su reglamento esta figura, no fue muy exitoso el resultado. Y habría que preguntarse por qué no fue muy exitoso el resultado. Y de hecho, para reflejarlo esto en números, si uno mira las estadísticas, desde el año 1990 hasta el año 2012 solamente hubieron 12 casos. Y lo que se sostiene es que la razón por la cual, entre otras eventualmente, esta figura no funcionó fue porque se reglamentó de tal forma que para poder aplicar esta figura había que, de modo expreso, celebrar un pacto adicional al sometimiento al reglamento de la Cámara, un pacto adicional para poder acogerse al procedimiento previsto para el árbitro de emergencia, que de hecho tenía otro nombre en ese momento. Hoy día en la Cámara de Comercio de París, y esto está vigente desde enero del año 2012, lo que el reglamento establece es que automáticamente, si estamos ante un arbitraje institucional ICC, y a eso significa que tienes la posibilidad de utilizar el mecanismo de arbitraje de emergencia previsto en el reglamento, en una sección especial. Y la regla ahora es la inversa. Podrías pactar en contrario, podrías pactar salirte de ese mecanismo. Y de hecho, si bien todavía hay muy pocos casos, porque esto está recién vigente desde enero del 2012, ya se empieza a percibir que la figura empieza a tener acogida. Y de hecho, si se ve lo que está pasando en otros lugares del mundo, me refiero a Estocolmo, me refiero a Singapur, me refiero a Australia, a Suiza, donde hay este tipo de figuras, hay cada vez una mayor demanda por árbitro de emergencia para cuando es necesaria una medida cautelar y a criterio de la parte que la requiere, el Poder Judicial no ofrece la celeridad, la predictibilidad, la confianza y también la confidencialidad que sí ofrecería el árbitro de emergencia. Se puede pactar a través de un reglamento en el Perú esta figura, se podría instaurar en el Perú esta figura, en mi opinión sí es posible. La ley de arbitraje, como ustedes saben y se ha comentado antes, permite la posibilidad de que los árbitros dicten medidas cautelares. Y sobre la base de eso y sobre la base de que además no hay ninguna prohibición, en mi opinión es perfectamente posible que el Centro de la Católica, por ejemplo, modificando su reglamento y recogiendo las reglas que contienen el reglamento del 2012 del ICC, introduzca esa figura en el Perú y sería perfectamente aplicable. La pregunta siguiente sería si esto va a tener demanda, ¿no? Si esto va a tener acogida, tratando de hacer un poco de futurología. ¿Funcionaría en Perú? ¿No funcionaría? ¿Cuáles serían las reacciones que podrían anticiparse en el mercado? En mi opinión, por los problemas que todos conocemos del Poder Judicial, falta de rapidez, falta de especialidad, falta de predictibilidad y además la falta de confidencialidad, yo sospecho que sí habría una demanda. Sospecho, sin embargo, que esta demanda es una que
podría incrementarse o eventualmente de inmediato desaparecer si es que el arbitraje de emergencia que se establezca desde un inicio no da señales muy claras de que el proceso es eficaz. Porque definitivamente para que la alternativa sea mejor a la que hoy día ofrece el Poder Judicial, para este tipo de procesos se va a requerir, en mi opinión, un perfil de árbitro distinto. Distinto en el sentido de que tendrá que ser un árbitro que deberá tener la disposición, deberá tener la disciplina, el profesionalismo como para atender de inmediato la urgencia y con la intensidad que el proceso demande de dar una medida dentro de 5 días, dentro de 10 días. Esto también va a tener mucho que ver con la rapidez que tenga el propio centro, ¿no? En el ICC se establece que la designación del árbitro de emergencia debe ocurrir en 24 horas. Y eso implica que el propio centro de arbitraje tendría que reaccionar de inmediato al pedido. Entonces, si finalmente se logra que tanto el centro que finalmente adopte ese tipo de medidas y el perfil de árbitros que se comience a designar para ese tipo de procesos logran atender esta demanda hoy, en mi opinión, existente pero insatisfecha, esto creo podría tener un futuro interesante. Y creo que esto sería la forma de darle al arbitraje en el Perú la solución completa que los negocios demandan y que hoy día el arbitraje todavía no está brindando, ¿no? Bueno, como ven, es una figura muy interesante. Está comenzando a soplar vientos fuertes en el ámbito internacional. Todavía no es una institución que esté funcionando con viento en popa casi en ningún lugar. Está comenzando a levantar vuelo y a pesar de que la ICC tiene ya varios años, del año 90, recién, con el otro día estuve en una reunión, y en el poco tiempo que tiene de vigencia esta norma, porque además la norma dice no funciona solo para las cláusulas ICC pactadas después del 2012, después del 1 de enero del 2012, con lo cual hay muy pocos contratos que han generado arbitrajes donde se necesita un árbitro. Sin embargo, ya han habido, el otro día me dijeron 4 o 5. Interesante, 3 en Latinoamérica. 3 son casos de arbitraje con partes latinoamericanas. Uno fue declarado improcedente porque no cabía procedente porque el pacto no funcionaba. Seguro era un arbitraje anterior, y las otras efectivamente funcionaron y se han dictado medidas. En uno de los casos creo que hablaban de 5 o 6 días, ¿no? Se había dictado una medida en 5 o 6 días. Pero ahí la pregunta es, ¿cuál es el secreto del éxito? Es complicado porque todavía no hay una experiencia totalmente exitosa, pero ¿cuál es el secreto del éxito? Tú has mencionado algunos aspectos importantes, pero de repente si podemos profundizar en mecanismo de designación, ¿no? ¿Quién debe designarlo? ¿Cómo debe designarlo? ¿Debe ser una lista especial de árbitros? ¿Debe ser la lista general de árbitros del centro? ¿Deben ser árbitros a tiempo completo? Que es una alternativa. O pueden ser los árbitros que están en su oficina tranquilamente sentados. ¿Cómo funciona la recusación? Porque ¿qué pasa si lo quiero recusar? ¿Y cuánto debe demorar la decisión de la recusación? Es decir, digamos, una vez que decimos es bueno, esto debería funcionar, es una buena idea, ya, pero ¿cómo lo hacemos para que funcione? ¿Qué reglas necesitamos para que esto funcione? ¿Cuáles de alguna manera los elementos básicos de la receta para que la cocina, para que el plato te salga bien, ¿no? Sí, a ver, hay algunas ideas, ¿no? Pensando con ustedes en voz alta, en cuanto a la designación del árbitro, ¿no? ¿Cómo lograr que la designación ocurra en 24 horas? O eventualmente antes. Creo que el proceso de designación actual en los centros de arbitraje que hay en nuestro país es muy largo para este tipo de necesidad. Y creo que es muy largo eventualmente porque quien decide es un órgano colegiado que sesiona, no sé si es una vez a la semana o una vez cada 15 días y que tiene que atender muchos otros requerimientos. Entonces, creo que habría que pensar en que la designación eventualmente sea por parte, me imagino, podría ser el secretario general del centro de arbitraje, ¿no? Una persona que de inmediato toma la decisión y ocurre antes de las 24 horas incluso, ¿no? Luego, ¿quiénes deben ser los árbitros, ¿no? Por lo pronto me queda claro que la lista debería ser una distinta
a la lista de árbitros para la conformación de tribunales arbitrales. Y la verdad, bueno, acá voy a ser duro con los árbitros, ¿no? Mi impresión en nuestro país es que, en términos generales, los árbitros todavía somos muy flojos, o de repente muy ocupados, o las dos cosas. Y los procesos van lentos, van demasiado lentos. Acá requieres otro perfil de árbitro. Requieres un árbitro que realmente tenga la capacidad, la disponibilidad, el profesionalismo, la disciplina como para atender esto de inmediato, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de un negocio donde pueden estar en juego varias decenas o varios cientos de millones de dólares, y la decisión tiene que ser inmediata, ¿no? Leía cuando preparaba esta presentación que, por ejemplo, había un caso en el cual lo que estaba en juego era que habían unos bienes perecibles, los bienes estaban deteriorando, y si no se tomaba la decisión de inmediato, la decisión de autorízame a vender, se perdían cientos de millones de dólares. Y naturalmente, si hay una petición para que se dicte una orden de ese tipo, y esto entra a un órgano colegiado que todavía va a sesionar en 3 días, y cuando llegue el pedido, de repente su agenda anterior le impide tratar el tema en esa sesión y hay que pasarla a la siguiente, definitivamente se van a perder varios millones de dólares. Y si esto finalmente llega al árbitro, y el árbitro es un árbitro muy ocupado, que está en ese momento de viaje, que no está conectado, sabe Dios, no funciona. Y si esto comienza, y comienza mal, definitivamente va a terminar peor. Entonces, creo que el perfil de árbitro tiene que ser muy bien seleccionado. ¿Quiénes? No lo sé, ya será cuestión de que cada centro de arbitraje haga su trabajo y seleccione solamente aquellas personas que, por el conocimiento que ya se tiene de ellas, se sabe, van a atender el tema con la diligencia, con la rapidez, con el profesionalismo que requiere, porque la decisión tendrá que ser tomada entre ese rango de días, dependiendo de la naturaleza del caso. Estamos hablando de 5 días, 10 días, 15 días. Creo que eso es fundamental si queremos competir con las medidas cautelares dictadas fuera del proceso del Poder Judicial. Como que no hay mucha competencia, pero hay que hacerlo bastante mejor, ¿no? Ahora, esto va a presentar algunas complicaciones, me imagino, ¿no? Que de hecho se comentan en la literatura cuando uno revisa qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo. Toda la discusión que hemos tenido hace unos minutos, ¿no? Se podría presentar la discusión si este señor, el que dicta la orden, es un árbitro. Me imagino que algún juez podría decir, si se plantea ante el juez, no ha sido acatada esta orden, señor juez, usted colabore con la ejecución. De repente el juez podría tener dudas sobre si realmente el árbitro de emergencia es un árbitro y tiene facultades jurisdiccionales. Estamos ante una persona que ha sido designada antes del inicio del proceso arbitral. Podría plantearse esa discusión. Mi impresión es que, tal y como esto se regula en el reglamento, debería ser lo suficientemente claro como para que no quepa duda que las partes quisieron definir a esa persona como un árbitro, y además quisieron obligarse con la orden que dé ese árbitro de emergencia. Pero ese es un tema que podría discutirse. Otro tema que se va a discutir sin duda es si esa orden es ejecutable en el Poder Judicial, si finalmente la parte que debe cumplirla se niega a hacerlo. Entonces, el cómo el Poder Judicial peruano reaccione a los pedidos para que se colabore en la ejecución de esa medida va a ser muy importante para garantizar la eficacia de esta nueva institución. Eso va a ser fundamental para que finalmente podamos darle al arbitraje aquello de lo que hoy día está careciendo. Sí, gracias. Yo también quiero agradecer la invitación del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica y el gusto de estar acá esta noche con ustedes. Sobre el tema del árbitro de emergencia, de acuerdo a un estudio relativamente reciente publicado por Bose y Meredith en el International Arbitration Law Review, hay algunos rasgos característicos que es necesario tomar en consideración.
Y recojo un poco lo que han comentado mis colegas en esta mesa. Primero, no nos olvidemos que si queremos ir a un arbitraje es porque existe un convenio arbitral, o sea, de arranque existe la voluntad de las partes para arbitrar. Y eso obviamente genera un primer efecto importante que no se ha mencionado, la exclusión de la vía jurisdiccional estatal. Eso no significa que no debe haber puentes, nexos y formas de vinculación con la jurisdicción del Estado. Es inevitable que sea así. Creo que en el Perú se ha avanzado muchísimo en esa línea a partir de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero no solamente a partir de eso, sino también en las resoluciones sobre recurso de anulación. Pero yo quiero recoger rápidamente estos comentarios de estos autores. Me parece muy importante compartirlos con ustedes porque, en primer lugar, hay dos tendencias en este tema. Uno, la digamos, producción de regulación institucional para hacer el arbitraje más expeditivo, y ahí tenemos alrededor de 20 instituciones arbitrales en el mundo: Singapur, Estocolmo, las cámaras suizas, México, Países Bajos, Londres, etcétera, que han trabajado en afinar sus procedimientos para poder constituir los tribunales arbitrales institucionales de la manera más rápida posible. Aunque ustedes no lo crean, ese es un esfuerzo importante. Los que hemos trabajado en organización y administración de arbitraje sabemos que no es nada fácil reducir los plazos y hacer los procedimientos más ágiles. A veces se piensa que cambiando una regla y pasando un plazo de 20 días a 10 días se resolvió el problema, pero eso es mentira. Las burocracias internas son sumamente complicadas. La otra vertiente es la que nos interesa hoy en día en esta reunión y tiene que ver con el árbitro de emergencia. Y en ese ámbito básicamente se recoge la experiencia de ICC, que se ha comentado in extenso a partir de la presentación de Huáscar, pero también hay experiencias interesantes en Singapur, con casuística inclusive, en solución de conflictos por vía de árbitro de emergencia de manera muy rápida. ¿Y cuáles son los rasgos característicos? Primero, que una vez que yo pacto el reglamento de la institución arbitral, si el reglamento de la institución arbitral contiene reglas de arbitraje o de árbitro de emergencia, no necesito un pacto expreso, más bien necesito un pacto expreso para apartarme de esa disposición. Eso ya lo hemos adelantado. El segundo rasgo característico en la mayoría de reglamentos es que no se excluye para nada la posibilidad de solicitar la medida cautelar en sede judicial. Obviamente eso forma parte de la estrategia de defensa de las partes y sería absurdo excluir esa posibilidad, ¿no es cierto? O sea, está abierta esa posibilidad y en el arbitraje internacional eso es particularmente importante, como sabemos. El tercer rasgo característico en el que se coinciden todas estas fuentes es que haya una genuina urgencia, como es evidente. Los perecibles, como mencionaba Huáscar, o cualquier otra situación que el árbitro pueda merituar en su momento y que dé lugar a una decisión adecuada, oportuna y rápida. Estamos hablando de plazos, señores, que escapan por completo a nuestros paradigmas. En algunos casos, inclusive, designación de árbitros en un solo día, en 24 horas. Otra de las características es que queda excluida de plano la intervención o participación de terceros. Los terceros están totalmente fuera. Esto es algo que tiene que ver exclusivamente con las partes en el contrato vinculadas por el convenio arbitral. Finalmente, existe toda una política de protección de la parte demandada, en el sentido que la parte demandada tiene que ser notificada para que exprese lo conveniente. Y esto es congruente con toda una tendencia recogida en las últimas regulaciones en materia de arbitraje, donde es usual notificar las medidas cautelares. Estos rasgos se repiten en prácticamente todos los reglamentos revisados al año 2012. ¿Y por qué es esto así? No es porque querramos que el arbitraje crezca, más bien lo que ha pasado es que el comercio ha crecido, los modelos de contratación se han especializado, las necesidades del comercio se han incrementado sustantivamente y eso significa obviamente la necesidad de poder brindarle soluciones al sector empresarial de la manera más eficiente, rápida y eficaz posible, ¿no? Nada más ese comentario.
Sí, un temita adicional sobre lo que preguntaba Alfredo, que olvidé comentar, sobre la recusación, ¿no? En las reglas de ICC se dispone que la recusación se puede plantear dentro de los 3 días siguientes de la designación del árbitro. Y la decisión luego de eso es prácticamente inmediata. Pero me pareció interesante sobre eso también que en algunos lugares la práctica es que cuando se va a tomar la decisión de designar al árbitro, se realiza de modo informal un conference con las partes del proceso para de alguna forma anticiparles el nombre de la persona que está por designarse como árbitro de emergencia y confirmar que no hay una objeción. Entonces, con eso se logra reducir, en muchos casos, me imagino, la posibilidad de que luego de la designación se plantee una recusación. Entonces, creo que es una medida importante que habría que tener en mente para lograr la celeridad que el proceso requiere, ¿no? Una coordinación, se llama a las partes, estoy pensando en esta persona, si no hay objeciones se designe y con eso ya ni siquiera vas a tener la necesidad de un proceso de recusación que podría retrasar en alguna medida el procedimiento completo. Bueno, y si hubiera la recusación, el plazo tiene que ser inmediato, ¿no? A ver, yo no puedo aguantar la tentación de hacer una pregunta a Marianela, porque Huáscar habló de competencia con el Poder Judicial. Entonces mi pregunta es, como potencial competidora a este sistema, ¿cómo lo ves en términos generales? O sea, ¿tú crees que los jueces se sentirían cómodos con la existencia de institución? ¿Se sentirían incómodos? ¿Sentirían que en algo se está afectando lo que usualmente hacen? ¿O al contrario, lo verían con optimismo, como algo que les ayude a resolver y que les descarga de trabajo y que permite de pronto que la elección de las partes sea la que sustituya la necesidad de su intervención? Sí, bueno, he escuchado con bastante interés el tema y bueno, tenemos que partir señalando que la tutela del Estado, la tutela judicial siempre es permanente. Siempre hay un juez permanente para brindar la tutela a cualquier ciudadano en el tema que se requiera, ¿no? Por eso también existen en el ámbito privado los jueces supernumerarios. Es el juez que siempre es el juez de emergencia, que aún habiendo de repente frente a un imprevisto de cualquier juez, siempre está el supernumerario presente ahí para dejar. Entonces, en un escenario donde siempre la tutela es permanente, a diferencia de los árbitros, que esa tutela se va a dar en la medida de que se constituye el tribunal, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar una gran diferencia. Yo considero que es, bajo mi óptica, que es saludable. Primero porque la tendencia es a la desjudicialización de los conflictos y sobre todo a la especialización, porque al final el árbitro que va a dictar la medida de urgencia va a ser una persona por lo menos especializada o afín a la materia por el cual ya está haciendo un anticipo o un tema de tutela. Por esa parte me parece bastante saludable y además porque también va a permitir un poco unificar la contradicción que se da actualmente en la judicatura sobre la forma de proceder a este tipo de medidas. Si bien no se ha tocado en este evento, pero uno de los temas polémicos que se genera acá, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir en las medidas cautelares fuera de proceso? Un criterio de la judicatura asume que se debe aplicar las reglas del Código Procesal Civil, y otro criterio dice, no, hay que aplicar las reglas de la ley especial. Entonces, sea el código o sea la ley especial, tienen formas diferentes de asumir el procedimiento cautelar. Y una de las formas, sobre todo, que es más trascendente, es que en el ámbito estatal prima la reserva o el contradictorio postergado o el inaudita par. En otras palabras, el juez solamente resuelve con lo que le pide una de las partes sin correr traslado o advertirlo o escucharle a la contraparte. No hay un factor sorpresa. A diferencia de la ley especial, ¿no? que se corre conocimiento, se le pide opinión, por excepción podría darse esa situación. Entonces, en la práctica hay una confrontación entre estas dos normas, ¿no? Y bueno, la tendencia, y hasta ahora no hay una uniformidad, ¿no? Pero la tendencia es aplicar el Código Procesal, ¿no? Por eso es que de repente los jueces podrían ser más efectivos, no solo por la permanencia en la tutela, sino porque el procedimiento que aplican es inaudita par, factor sorpresa, y por eso van, inmovilizan, retienen y todo. A diferencia de la ley arbitral, que más bien hay que avisarle que se ha constituido un tribunal o que se va a dar una medida, qué opina, porque así dice la ley. Entonces eso no sé hasta qué punto le podría ser eficaz. Por último, en el perfil del árbitro de emergencia, yo coincido con algunas cosas que han dicho acá.
No necesariamente el árbitro de emergencia tiene que ser el árbitro que va a decidir el fondo del tema. Son dos temas totalmente distintos. El árbitro de emergencia es alguien que tiene que tener una predisposición a tomar medidas urgentes frente a un tema de necesidad que se le plantea. Y no necesariamente debe ser el que va a tomar toda la reflexión del caso en un largo proceso con pruebas para que al final defina. Y en ese escenario, la recusación tampoco sería viable. La recusación tampoco sería, porque no va a resolver nada, lo único que va a hacer es nada más inmovilizar situaciones transitorias, provisorias, porque cuando se constituya perfectamente el tribunal arbitral, puede de oficio modificar lo que el árbitro de emergencia puede en ese momento haberlo dicho. Entonces con eso también nos evitamos las discusiones en estas cosas de tan urgencia, de si lo recuso o no lo recuso y todo, ¿no? Y en el escenario judicial la figura casi es parecida, a tal punto que inclusive hasta los jueces no competentes podrían hasta dictar ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, porque acá la lógica es urgencia en lo que se pide, ¿no? Entonces, frente a ese tema, bueno, mi opinión es que sería algo saludable, pero no sé hasta qué punto va a ser realmente eficaz, más aún si se sigue el procedimiento que tiene la ley de correr traslado a la contraparte y escuchar a ver qué es lo que va a decir la otra parte, ¿no? No creo que pueda ser eficaz en ese extremo. Muchas gracias. Bueno, pasemos al último de nuestros panelistas, a Franz. Risman, profesor de la Universidad de Yale de arbitraje, muy conocido, decía que a veces más importante de lo que dice el juez es lo que hace el sheriff. Es decir, es más importante cómo se ejecuta algo que cosa se decidió. De nada sirve la decisión si esta no se puede ejecutar. Y sin duda las cautelares plantean una serie de temas o problemas adicionales en la ejecución, incluso respecto de los laudos, ¿no? Si bien hay reglas que dicen que los árbitros pueden ejecutar, que el árbitro puede dejar de ejecutar cuando ve que hay un problema que requiere el apoyo judicial, la verdad, apoyo judicial o apoyo de la fuerza pública, la verdad es que es la gran pregunta de cómo se ejecutan estas medidas, especialmente en el arbitraje internacional, donde el juez que tiene que ejecutar es un juez que no necesariamente es el juez de la sede del arbitraje, suele ser un juez diferente, que tiene leyes distintas y uno a veces el propio árbitro no sabe qué es el juez que va a ejecutar. Entonces, ahí de repente conversar con Franz un poco sobre estos aspectos relativos a cómo deben dictarse las cautelares para que éstas puedan ser realmente ejecutables, ¿no? ¿Cómo se ejecuta la medida cautelar dictada a través de forma de laudo o de no forma de laudo? ¿Cómo funciona la ejecución cautelar de sus propias decisiones efectuadas por el tribunal arbitral? Y entrando un poco también a este tema del árbitro de emergencia, ¿cómo se ejecutarían las decisiones de un árbitro de emergencia, ¿no? ¿Qué tipo de medidas debería tomar un árbitro? Porque yo siempre he dicho que el árbitro tiene 3 deberes básicos: resolver en derecho o en equidad según lo que le hayan encargado; 2, proteger su laudo contra la nulidad; 3, que su laudo sea ejecutable. Si él no protege estas 3 cosas, no está cumpliendo su trabajo. Para eso lo han contratado, para hacer esas 3 cosas. Entonces, una de estas es ejecutable, y las medidas cautelares tienen que poder ejecutarse, porque si no, no sirven para nada. Entonces, mi pregunta un poco: ¿cuáles son los comentarios? ¿Cuáles son las ideas que surgen esto? La figura del árbitro de emergencia nos plantea retos nuevos respecto a la ejecución de las medidas cautelares. Sí, gracias. En el caso del árbitro de emergencia tenemos algunos avances interesantes. Lo que he podido ver para esta reunión del día de hoy, el caso de Singapur, en donde la figura del árbitro de emergencia ha dado lugar incluso a una reforma legislativa de la ley de arbitraje de Singapur, que permite la ejecutabilidad de las decisiones del árbitro de emergencia, ya sea en la forma de medida cautelar o de orden o como se quiera denominar. Y este es un tema sumamente importante porque se reconoce como, hasta el momento, el único lugar donde ha ocurrido una reforma legislativa en ese sentido. Y si ha ocurrido es porque, obviamente, de nuevo estamos ante las necesidades del comercio. A diferencia del caso de Singapur, en el caso de Estados Unidos, a partir de la experiencia de la American Arbitration Association, de su centro de arbitraje internacional, hay alguna jurisprudencia al respecto, emitida por la Corte del Séptimo Circuito, donde en un caso en particular
se ha reconocido la obligatoriedad de una decisión de un árbitro de emergencia. En este caso no se trata de una norma legal aprobada por el Poder Legislativo, sino de una jurisprudencia, cosa que es muy importante en el derecho, en el common law. Todos estos casos en realidad lo que nos demuestran es que estamos ante, de nuevo, las necesidades propias del comercio, que, dicho sea de paso, hay que mencionarlo también, forman parte del ADN y de la genética del arbitraje. O sea, no podemos disociar al arbitraje del comercio, y yo quisiera ser enfático en eso, porque estamos en un medio en el cual hemos jurisdiccionalizado al arbitraje de una manera exorbitante, y no contentos con eso también lo hemos hiperconstitucionalizado. Jorge Santisteban, gran amigo, se reía mucho cuando le hablaba de la hiperconstitucionalización del arbitraje, pero creo que lo hemos hiperconstitucionalizado innecesariamente, y no solamente hemos hecho eso, sino que ahora lo hemos administrativizado, ¿no? Entonces, vivimos desesperadamente tratando de calzar el arbitraje dentro de un zapato que no es de ese pie, ¿no? Las necesidades del comercio se explican a partir de cosas como la lex mercatoria. Hoy las tendencias en el mundo van en la línea de hablar de una lex mercatoria procesal, inclusive, que recoge cosas como el principio digamos, del competencia, de que los árbitros puedan pronunciarse acerca de su propia competencia, y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo que la explicación de estas figuras, de la cautelar en el arbitraje, el árbitro de emergencia y otras más, se circunscriben básicamente a ese escenario que está impregnado de estándares, que está impregnado de derecho blando, de soft law, antes que de derecho positivo, porque el comercio no puede ser rígido, o sea, el comercio tiene que ser flexible, rápido, eficiente, y eso a veces no es fácil de entender, porque en el camino no podemos perder tampoco el criterio de justicia, la equidad y los principios y los valores que generan confianza y permiten que el comercio sea realidad. Entonces, en un escenario así, obviamente la predictibilidad hoy en día está tutelada por los reglamentos de las instituciones arbitrales que prestan servicios en el ámbito internacional, y que paradójicamente, como vemos de estos estudios, como el que he citado, tienden a estandarizarse. Pero esto no se queda ahí. Lo que está pasando es que esto está también generando una influencia significativa en las legislaciones locales. Singapur ya comenzó. Nada impide, en un mundo globalizado, que poco a poco la regulación se vaya perfeccionando. De hecho, la ley peruana de arbitraje hoy en día es una ley que recoge no solamente la experiencia local, sino también los estándares internacionales. No nos debería llamar la atención que mañana más tarde sigamos perfeccionando la regulación. Bien, a ver, quiero hacer dos reflexiones con el panel, comenzando por Franz, pero con la mesa abierta para todos. Y insistir con este problema de la ejecución, que es tan importante en términos generales, y comentar un poco a partir de mi experiencia o de lo que yo he visto, cuál es el verdadero problema de la ejecución de los cautelares en general, ¿no? La ejecución, pero las cautelares en general. Y yo la primera pregunta, o el primer tema que me motiva a reflexión es, ¿qué es ejecución? ¿Qué cosa es facultad de ejecución? Porque siempre escuché desde mis clases de procesal que me decían, la coercio es solo del Estado y es el monopolio del Estado, y a partir de ahí la conclusión de que los árbitros que no eran el Estado no tenían coercio, salía casi naturalmente. La experiencia, sin embargo, en el arbitraje muestra que muchas decisiones que usualmente se identifican con ejecución son tomadas por los árbitros todo el tiempo. Es más, me atrevo a decir que en la práctica arbitral, usualmente, la ejecución es o autoejecución, es decir, las partes cumplen, o es ejecución por los árbitros. Gracias a Dios, en el Perú, los registros públicos te inscriben una cautelar cuando la dictas, como árbitro. Algunos me han contado que no, otros que sí. Aún les hablé con un registro y me dijo, no, depende de la cara del árbitro, si lo conozco puede ser, si no lo conozco mejor que me lo demuestre, pero en general se pueden ejecutar y hay un cierto nivel de cumplimiento.
parecería que el punto más complicado es el uso de la fuerza pública. Ese parecería el problema. O sea, hay que sacar las máquinas, pues entonces hay que llevar a la policía. Entonces mi primera reflexión ahí es, si ese es el supuesto de ejecución, la verdad, les digo, en mi experiencia arbitral yo debo haber visto, no sé, entre abogado y árbitro, unos 250 o 300 arbitrajes. Y sinceramente no recuerdo ninguno en el que haya habido cautelar, en el que hayamos recurrido a un juez para ejecutar nada. No recuerdo ninguno, y no sé si la experiencia en la mesa es parecida. Parece ser que los árbitros encuentran formas de ejecutar sus medidas sin necesidad de recurrir a los jueces. Entonces la primera pregunta ¿es realmente un problema la ejecución? ¿Risman tiene razón o efectivamente esto funciona? Y vinculado a eso, y de repente con este ejemplo, de repente discutamos eso y ahí les vengo con una pregunta y les planteo un par de casos para ver qué piensan sobre este asunto. No sé si hay alguna... Sí. Sobre este tema de la ejecución y los resultados, en la experiencia, en casos del Estado, en casos de Cámara de Comercio en los últimos casi 20 años, la tendencia es como tú dices, o sea, hay una tendencia a cumplir el laudo, ¿no? Excepcionalmente recurso de anulación, y ahí hay que rescatar dos cosas. Por un lado, una mayor toma de conciencia a lo largo de estos años del sector público. En caso de registros públicos es bien importante esto que menciona Alfredo, en el sentido de que ya se aceptan las disposiciones de los tribunales arbitrales, salvo cuando hay fuerza pública, ahí es un poco más delicado. Y el otro aspecto que hay que resaltar, que no tiene tanto que ver con ejecución, pero que es importante, es cómo a nivel de Corte Superior ha ido mejorando cada vez más las decisiones judiciales sobre el tema de recurso de anulación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una tendencia a ir creando una cultura en materia de arbitraje. O sea, por un lado hay unos pasivos que venimos arrastrando en lo que he mencionado como crítica, la parte de la, digamos, excesiva jurisdiccionalización, si se quiere, administrativización o hiperconstitucionalización, que tiene sus taras, etcétera. Pero por otro lado, en la práctica propiamente, hay una tendencia a cumplir los laudos, hay una tendencia a resolver bien los recursos de anulación, y poco a poco se comienza a aceptar cada vez más por parte de la administración las decisiones en materia de cautelares, por ejemplo. Ahora, aterrizando en el tema específico de las cautelares, a mí me ha tocado ver muchísimos casos en la práctica, he visto todo el crecimiento del arbitraje, especialmente en Cámara de Comercio, a partir del año 97 en adelante, y la verdad es que había muy pocas medidas cautelares solicitadas, o sea, en realidad eran situaciones absolutamente excepcionales, a lo más una al año, ¿no? Entonces, esa tendencia puede que haya crecido un poco, pero en realidad la medida cautelar tampoco es el foco, como ha mencionado Marianela Ledesma hace un rato, tampoco es el foco del litigio, o sea, es simplemente una cuestión accesoria, ¿no? Eso quisiera destacarlo porque no podemos, por lo que estamos hablando acá, pareciera que estamos hablando de una avalancha de cautelares y en realidad hemos tenido muy pocas a la vista, ¿no? Esos comentarios, ¿no? Un par de consultas sobre si es posible o no es posible. Una primera reflexión que se deriva de una conversación con unos funcionarios que me planteaban un problema muy concreto y que me preguntaban si esa era la solución, y tiene que ver, y parte de la solución tiene que ver con cómo se ejecutan medidas cautelares o incluso cómo se ejecuta un laudo, ¿no? El caso que me ponían, básicamente me plantean lo siguiente: ustedes conocemos el boom de construcción, todos sufrimos el boom de la construcción, hay edificios por todos lados, demoliciones y edificios por todas partes, pero alguien anotaba de manera bastante perceptiva que efectivamente la construcción en el Perú es construcción para vivienda, para comprar, para vivir. Casi en el Perú no hay construcción para alquilar. Nadie hace el negocio de construir para alquilar. Y el diagnóstico que estas personas habían hecho es el siguiente: nadie se mete en un negocio para alquilar si el inquilino se demora 3 años en sacarlo. Básicamente ese es el punto. Entonces, y la construcción para alquilar es sumamente importante.
porque la verdad hay gente que no puede comprar, pero sí puede alquilar. Y entonces estás privando de vivienda y estás dejando de desarrollar un negocio que puede ser muy interesante y que además de negocio interesante puede ayudar a la gente a tener una vivienda digna. Y entonces me decía, ¿y qué hacemos con lo que se demora una ejecución, un lanzamiento? Y una de las ideas que se les había ocurrido era la siguiente. Mira, vamos a crear por ley un título de lanzamiento en caso de ejecución, un título valor. Firma el arrendatario y le ponemos cláusula arbitral. Y si el señor no sale, si el señor no cumple, entonces yo me voy con mi título al árbitro y le pido, en un procedimiento muy expeditivo, casi un árbitro de emergencia, y le digo, láncelo. Y entonces ahí yo le pregunto, sí, pero ahí hay que ir al Poder Judicial para el lanzamiento. No. ¿Puede un árbitro, la ley puede decir que un árbitro le ordena a la policía que lo saque o no? Si es que la ley lo dice. Esa es mi primera pregunta, porque eso puede... Dicho se pasó, esto no es ninguna cosa nueva. En los años 90 hubo un proyecto de ley del ILD, de arbitraje, que decía exactamente eso, que los árbitros podían ordenar directamente al comisario que le mande policía para ejecutar una resolución arbitral. Y mi segunda pregunta tiene que ver también con mecanismos de autoejecución que uno puede diseñar. Y les cuento una experiencia concreta que justamente creo que falló y por eso no le funcionó, porque no tenía arbitraje. Y era lo siguiente, había un centro comercial, de estos que hay en el centro de Lima, vendían zapatos, y tenían un contrato de arrendamiento bien particular con el dueño de la tienda. Es decir, en fondo tenían cautelar automática, eso es lo que tenían. ¿Y cómo funcionaba? La tienda tenía 2 candados. La llave de uno lo tenía solo el arrendatario. Y la llave de los 2 lo tenía el dueño de la tienda. Entonces el arrendatario tenía todos los días que irse a la caja del centro comercial y pagar el porcentaje de las ventas. Y si no pagaba, no le daban, al día siguiente no le abrían la llave. Cerraban y no le daban la llave y su tienda se quedaba cerrada hasta que no pagara. ¿Ya? Y si no pagaba un cierto número de días, en el contrato decía que como el dueño tenía las 2 llaves, abría y se los llevaba. Se llevaba las cosas y las guardaba en un almacén, las tenía ahí consignadas hasta que viniera el fulano con acta notarial y toda la historia, contaban los zapatos y ahí los guardaban. Claro, no tenía cláusula arbitral. Entonces, como no tenía cláusula arbitral, terminó en el Poder Judicial y el Poder Judicial dijo, no, esto no se puede porque esto es una violación de la posesión, es una forma... La pregunta es, si yo tuviera ese contrato y lo tuviera sometido a arbitraje, ¿la discusión sobre la ejecución a través de mecanismo sería resuelta por el árbitro? ¿Podría ser cuestionada judicialmente? ¿Afectaría algún derecho constitucional? No sé si hay algunas reflexiones sobre esos 2 temas que muestran mecanismos para ir pensando cómo hacer más ejecutivas las cosas, cómo hacer que la decisión del sheriff sea la realmente importante y que se dé rápidamente, ¿no? A ver, para ir avanzando, la pregunta es súper interesante. La primera, ¿no? El mecanismo de ejecución. Hay que recordar que no todo va a la ejecución, a pesar que estemos en un escenario judicial, ¿no? O sea, va a la ejecución aquellas situaciones que generen obligaciones y 2, aquel obligado que es resistente a cumplir voluntariamente lo que se le ha combinado, ordenado. Entonces, en ese escenario último de un resistente, va a hacer que se venza la fuerza de ese resistente a través del monopolio que va a ser el Estado de, si no se quiere ir por las buenas, tomaremos las cosas y lo lanzaremos, no lo desalojamos, sino es lanzar, tomar algo y tirarlo. Es a ese nivel es que permite quien es resistente que la fuerza del Estado se sobreponga sobre él para vencer su resistencia y materializar eso. Igual, el que no quiere pagar, tomo sus cosas y lo remato y venzo esa resistencia y satisfago al acreedor. O sea, cuando el escenario de la ejecución es un escenario draconiano provocado ¿por quién? Por quien resiste a cumplir voluntariamente ello. Pero esta es una forma vieja siempre de usar la fuerza, ¿no? Lo que está planteando Alfredo es interesante, pero también yo les dejo acá en la mesa un tema que ni siquiera lo tienen, que vecinos como por ejemplo Colombia. La incorporación de las pólizas judiciales. La incorporación de las pólizas judiciales en Colombia. Si yo tengo un desalojo, una sentencia fundada la demanda, y no solo en temas de desalojo, en muchos temas, hasta en cautelares, hago un paréntesis, acá en nuestro país, para un cautelar uno va y jura que le va a resarcir, eso es toda una ilusión.
¿no? En cambio, en Colombia uno va a una agencia aseguradora, como quien se compra un SOAT, y se compra una póliza judicial por el monto que le dice el juez, y en el supuesto que genere un perjuicio de tu ejecución, la aseguradora le va a resarcir. Con esa lógica, si yo tengo una sentencia fundada, que todavía la van a apelar para hacer larga la ejecución, me compro una póliza judicial para que en el supuesto que se declare, se revoque la sentencia y le genere un perjuicio al haberlo lanzado al ocupante, la aseguradora le va a indemnizar. Entonces son mecanismos que permiten a través de las pólizas judiciales hacer más flexibles las actividades judiciales. Cuando yo planteé esto, porque inclusive hay un estudio, porque ni siquiera resultaban caros algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para las pólizas, ¿no? Algunos evidentemente pues decían, no, acá hay una distinción entre quien tiene plata para comprar una póliza judicial porque lo va a votar más rápido al ocupante, y el que no tiene para comprar la póliza, entonces acá hay una discriminación. Al margen de toda esa discusión, yo lo dejo en el tapete para volver a plantearnos la posibilidad de las pólizas judiciales. Punto 2. Lo que plantea también Alfredo sobre que se puede crear un título para ir ejecutándolo en el tema del lanzamiento. Eso también existe en el ámbito judicial, la verdad que no tiene mucho éxito. La idea es que si yo tengo un contrato de arrendamiento que de repente vence el próximo año, yo no voy a esperar que vence el próximo año para recién demandarle al inquilino para que se vaya. Existe en nuestro mecanismo procesal lo que se llama las tutelas preventivas, que yo hoy he celebrado el contrato, mañana viernes le estoy demandando el desalojo por vencimiento de contrato. El contrato todavía no se ha vencido, por si acaso si lo quieren revisar, 594 del Código Procesal, ¿no? Condenas de futura ejecución. Eso también podría llevar a que yo arbitralmente, si yo he celebrado un contrato de arrendamiento, ¿no? Y yo sé que va a vencer de acá a un año, pero tengo la duda que me va a cumplir la entrega pueda yo con anticipación provocar ya un arbitraje con una condena anticipada para que en el supuesto que no se vaya, no inicie el arbitraje, sino vaya a la ejecución ya, porque ya tengo un laudo que con antelación ha condenado la entrega, pero ha suspendido la ejecución. Por último, lo que hablaba en el caso de la seguridad, y hasta lo que va a demorar ese proceso, pues se van viendo garantías. Las garantías no son exclusivas del ámbito jurisdiccional. Las garantías también se pueden crear por ejercicio de autonomía y voluntad. Entonces, perfectamente, si yo he pactado que al pago diario es la entrega de la llave, es un mecanismo de garantía totalmente válido, producto de un consenso en la que nada se opone a la garantía judicial si es que se diera, ¿no? Entonces, por lo menos en mi opinión, es una garantía muy creativa, efectivamente, porque nace de una voluntad de partes, ¿no? A diferencia de las garantías judiciales que sí son más ligadas a temas de funcionalidad y de legalidad, ¿no? Entonces, termino también con esto. Si bien las medidas cautelares no tienen, pocas son las medidas cautelares que se ven en el escenario judicial que vienen a pedidos futuros de arbitraje, se dan por lo siguiente, porque los procedimientos arbitrales son más cortos que los largos procesos judiciales. Entonces, como el largo proceso judicial es largo, entonces la cautelar pues hay que ir asegurándola, ¿no? En cambio, los arbitrales, como son bastante rápidos, por lo menos menos que los del Poder Judicial, las medidas cautelares también son menos por esa cualidad que tienen. Gracias. Solo una pregunta, para una partecita que no te has pronunciado. ¿Puede un árbitro, si la ley lo dice, ordenarle a la policía que ejecute su laudo? Excelente, me olvidé de decir. ¿Puede un árbitro ordenar a la policía? Entonces la respuesta es, primero, la fuerza, el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza no está concentrada, ¿no?, en el Estado, y el Estado lo delega en sus funcionarios, ¿no? Yo en esa parte sí no comparto de que un particular vaya a la policía y ordene el uso de la fuerza para doblegar al que no quiere cumplir voluntariamente algo que se ha acordado, ¿no? Entonces, ahí sí, el uso de la fuerza, el monopolio, lo tiene el Estado, ¿no? Pero no necesariamente toda ejecución requiere fuerza, ¿no? ¿Algún otro comentario de la mesa? Sí, aquí Francisco. Muy bien.
juzgados también, hay juzgados permanentes. Tiene que ver, ¿no? Claro. Y no hablo penal, hablo en familia también.
Bueno, interesante su opinión, ¿no? Y sobre el primer punto, así rápidamente, los jueces de turno o los árbitros permanentes, ¿no? Es algo así como en la judicatura, hay jueces de turno permanente, por lo menos en temas penales, 24 horas está un juez, duerme ahí y al día siguiente relevado por otro juez. Y en temas de familia son turnos permanentes, sábado, domingo, a cualquier hora, si bien físicamente no estará el juez en el despacho, pero con el celular siempre está disponiendo cualquier tema de tutela de familia, ¿no? O sea, es algo así lo que los árbitros imagino que van a querer ingresar a realizar, ¿no? Una tutela permanente. Bueno, sobre lo que usted señala sobre las medidas, sobre la posibilidad del control de las medidas. Acá hay que plantear un escenario. Yo lo he entendido de que un árbitro resuelve una medida, pero le es insuficiente, obvio pronunciarse sobre el resto. Entonces, le pide al juez que se pronuncie sobre lo que no dijo el árbitro, ¿no? En ese extremo yo tengo que ser súper clara, ¿no? El tema de acá estaríamos afectando el tema de la competencia, porque el único árbitro o el único juez competente para resolver el tema que se le ha confiado sería el juez privado, el árbitro, ¿no? Y si el árbitro omitió no decir todo lo que le pidieron, el juez estatal no puede suplirle o decirle, mira, acá faltó algo más, entonces yo voy a complementar ello. La competencia es exclusiva, única, ¿no? Para los árbitros, y si no lo dijo bien o lo dijo completamente, lo dilucidará en ese escenario. Lo que yo he planteado es que debe haber la posibilidad de un control, ¿no? A los mandatos cautelares, no por insuficientes, sino que cuando los árbitros vulneren derechos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, vulneren derechos constitucionales. En el caso concreto, que es el caso AMBEC que aparece acá, ¿no? Se afectó el tema de la congruencia, porque una medida cautelar tiene que ser congruente con lo que a futuro va a asegurar. Entonces, si yo lo que yo estoy pidiendo al juez es el tema A, la medida cautelar tiene que estar en función a, pero en este caso no estaba en función a, sino estaba en función a algo más que A, B, C y otras cosas. Entonces había un exceso de tutela que dio el juez, desnaturalizando lo que a futuro se iba a señalar, afectó la congruencia, en otras palabras. Entonces, el Tribunal Constitucional es el que ha corregido ese exceso de tutela, ¿no? Por considerar incongruente y porque hay una regla general, ¿no? O sea, no hay nada en la actividad social y jurídica que esté exento de control de constitucionalidad, ¿no? Y en este caso, ¿no? El control fue solamente en el extremo de un control constitucional sobre el exceso que pudo haber hecho los árbitros. Acá había un tema de vulneración de derecho a la empresa y otras cosas más que se daban con ese tema de tutelas, ¿no? Que es completamente distinto a que en un escenario estrictamente de competencia, un árbitro no resuelva o resuelva de repente, bueno, a medias, ¿no? Entonces ahí los planos son totalmente distintos. Y le agradezco su pregunta, porque en el fondo yo estoy planteando los controles, pero los controles constitucionales a las medidas cautelares en el ámbito jurisdiccional. Sí. Bueno, yo creo, por la hora creo que no tenemos tiempo ya para más. ¿Dónde está? No damos tiempo. Me enseñas atrás que... Pero ahora se pueden quedar conversando con los miembros del panel hasta las 12:30 de la noche. Solamente, bueno, para cerrar el panel, agradecerles a nuestros panelistas. Hemos visto un tema interesante que además creo que va más allá del tema cautelar, la importancia del tiempo en el arbitraje, la oportunidad de la decisión. Si los arbitrajes duraran menos, discutiríamos menos de medidas cautelares posiblemente. Y yo creo que hay que concentrarnos en este tipo de esfuerzos, no solamente en ver cómo se dictan mejor las cautelares, sino cómo los arbitrajes son lo suficientemente rápidos como para que las cautelares no sean necesarias. Les pido que nos acompañen con un aplauso a los niños.